Buenos días a todos y a todas. Bienvenido al seminario del Departamento de Economía. Hoy día nos va a presentar Miguel Atienza en este trabajo que está relacionado por el título. Podemos ver cierto con minería, un poco eh, de política, parece, política local. Le agradecemos a todos su presencia. Miguel va a presentar este trabajo conjunto con dos colegas más y después de su presentación ya tenemos un espacio para hacer preguntas, comentarios que siempre son muy bienvenidos. Adelante, Miguel, y gracias por hacernos esta presentación. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos los que están conectados a la presentación del día de hoy. Hoy vamos a presentar un trabajo que se titula Construyendo un caso a favor de las políticas de contenido local regional, el vaciamiento de las regiones mineras en Chile. Este es un trabajo escrito con Martín Arias y Marcelo Lufín. Es un trabajo que ya está publicado en la revista de Extractive Industries and Society. De hecho, acaba de salir hace aproximadamente un mes. Y a pesar de eso, es la primera vez que lo vamos a presentar. Y nos interesa mucho presentarlo porque, bueno, de alguna manera quiere contribuir al debate de políticas de desarrollo regional en regiones mineras. El punto de partida de este artículo es observar cómo las políticas de contenido local, que en el fondo consisten en establecer algún tipo de participación, ya sea nacional, regional o comunitaria, en los procesos productivos, a través de insumos, a través de contratación de proveedores de servicios, a través de contratación de trabajadores. Este tipo de políticas, que son muy diversas, como decía, han sido ampliamente utilizadas para la industrialización de muchos países y todavía más han sido utilizadas en países mineros. De hecho, la OECD, en un informe del año 2017, nos señala que más del 90%, o cerca del 90% de los países mineros han utilizado alguna forma de política de contenido local. Y además esto cobra más sentido porque la actividad minera se basa en recursos mineros que tradicionalmente son propiedad del Estado. Y en ese sentido la capacidad que tienen los estados para negociar los acuerdos y las concesiones que se hacen a las empresas extractivas permite probablemente establecer alguna forma de contenido local, alguna cláusula de contenido local en los procesos productivos para promover la actividad nacional o la actividad regional. Lo que también nos llamó la atención al estudiar este tema es que casi todas las políticas de contenido local se movían entre dos extremos. Eran políticas para el desarrollo nacional o políticas para el desarrollo de comunidades, comunidades que se vieran afectadas más directamente por el impacto de la actividad minera. Y no existían aproximaciones, o eran muy limitadas las aproximaciones a la forma en que estas políticas podían apoyar el desarrollo de regiones o de ciudades. En ese sentido, también consideramos importante, para entender el cómo aproximarnos al estudio de las políticas de contenido local en regiones y en ciudades, observar cómo había cambiado la organización de los procesos productivos en la minería. Cómo la minería hoy en día había experimentado un proceso de fragmentación, donde ya no se producía todo en el lugar en el que estaba el yacimiento, sino que se había generado una red de aprovisionamiento, una red de servicios, y además al proceso cada vez más creciente de conmutación de larga distancia, es decir, al hecho de que muchos trabajadores de la minería y actividades relacionadas no vivían en los lugares, en las regiones donde se producía la explotación. Ante este fenómeno, lo que nosotros planteamos, y este es probablemente el principal argumento del artículo, es que las regiones mineras y las ciudades mineras están experimentando este proceso de vaciamiento. Después vamos a explicar con más detalle en qué consiste esta idea. Y en el fondo lo que está ocurriendo es que gran parte de las funciones que antes se realizaban en las regiones mineras, hoy en día ya no se están haciendo y la actividad minera ya no depende tanto de lo que ocurre en sus regiones.
Esto justifica el principal argumento político de este artículo, y es en el fondo que las políticas de contenido local regional se pueden plantear como un instrumento para promover el desarrollo en regiones mineras. Nosotros nos basamos en el caso de Chile, y el caso de Chile, aquí en el título de esta diapositiva lo hemos llamado la excepción chilena, porque básicamente es un país donde las políticas de contenido local, que normalmente se consideran intervencionistas, casi han tenido una aplicación inexistente. Normalmente, tanto a escala nacional como regional, como comunitaria, ha habido algunas experiencias, pero son dispersas y no sistemáticas. Eso nos permite entender cómo o qué está ocurriendo a partir de los cambios que ha habido en la minería, qué está ocurriendo cuando estas políticas no se practican en un contexto más próximo a lo que serían las fuerzas de mercado. Y al mismo tiempo, y ya poniéndonos en el contexto actual, después del fin del superciclo, cuando desde 2011 empiezan a bajar los precios de los minerales, en todas las regiones mineras del mundo, y eso se puede observar leyendo revistas, artículos, se ha producido un malestar en el sentido de que la mayoría de estas regiones han percibido que no han participado del crecimiento, del potencial desarrollo que este superciclo podía haber propuesto, y que la industria minera de alguna manera quedó al debe con estos territorios. En muchos lugares se habla de un nuevo trato, ¿no?, con la minería. Esto ha pasado en la región de Antofagasta, por ejemplo, donde ha habido crecientes demandas para la participación de trabajadores locales en los procesos productivos, para la contratación de servicios o empresas de servicios regionales. Incluso eso ha llevado a que motu propio, o al menos a través de la presión de actores regionales, de la agencia regional, ya se hayan iniciado en un periodo relativamente reciente, en los 2 últimos años, prácticamente en el último año, algunas iniciativas privadas para incorporar trabajadores y empresas locales a los procesos productivos mineros. En ese sentido, incluso para atraer centros de investigación, como por ejemplo el Instituto de Tecnologías Limpias, cuya localización en la región de Antofagasta fue fruto de una presión política de los actores regionales. En este contexto, lo que nosotros tratamos de hacer es fundamentar esta necesidad de políticas de contenido local regional. Para ello, lo primero es volver a esta aparente visión en 2 extremos de las políticas de contenido local. Los estudios sobre políticas de contenido local tienen una mirada comunitaria, es decir, orientada a los grupos directamente afectados por las externalidades negativas de la minería, grupos normalmente pequeños, y se orientan a 2 cosas fundamentalmente: a compensar esas externalidades y generar capacidades en ese tipo de comunidades, y sobre todo a lograr lo que se ha llamado una licencia social para operar. En definitiva, una legitimación con las comunidades que se encuentran más cerca de los yacimientos. En el caso de las políticas de contenido local nacional, estas se basan más en generar competitividad internacional de los países y procesos de diversificación, generación de capacidades tecnológicas, y normalmente se hace desde una perspectiva de que llamamos espacialmente ciega, es decir, sin tener en cuenta cómo se organiza la producción en las diferentes regiones de un país. El problema que encontramos entonces fue que la escala regional, en el análisis de estas políticas, se había quedado prácticamente fuera de la mayoría de los trabajos. Solo encontramos algunas experiencias en Finlandia, en Australia. Y normalmente cuando se plantean o bien siguiendo la lógica comunitaria o bien siguiendo la lógica nacional, con el riesgo de caer en lo que se conoce como falacia ecológica o, por otro lado, en la falacia de la composición. Entonces nosotros entendíamos que necesitábamos fundamentar las políticas de contenido local a escala regional desde la propia teoría de la economía regional. A partir de ahí lo que estudiamos fue los objetivos que se han declarado para este tipo de política.
Y en particular nos basamos en los objetivos que declara la OECD, en el estudio de Korinek y Ramdou, donde lo que hicimos fue identificar cómo los dos lados tradicionales de la economía, el lado de la producción y el lado de la distribución, y ver cuáles eran los objetivos. Desde el lado de la producción, uno de los objetivos principales de las políticas de contenido local es generar encadenamientos hacia adelante y hacia atrás que a largo plazo lleven a un ascenso en las cadenas de abastecimiento y que generen capacidades y diversificación productiva. En ese sentido, la vinculación con la minería sería un medio para diversificar la economía. Por otro lado, y esto también es central en las políticas de contenido local, estaría el desarrollo de los mercados laborales. Primero, creando trabajos, pero sobre todo generando capacitación de los trabajadores y especialización en determinadas tareas. Por último, las políticas de contenido local también se plantean como un medio para generar canales de transferencia de conocimiento entre las empresas que compran los productos, en este caso, o que venden los productos, mejor dicho, en este caso los minerales, y las empresas que los proveen o los trabajadores que prestan su factor trabajo. Entonces, esos serían los tres elementos desde el lado de la producción, mientras que desde el lado de la distribución, fundamentalmente las políticas de contenido local en minería, lo que trataban o lo que tratan es de compensar externalidades negativas, redistribuir los potenciales beneficios de la minería y obtener la licencia social para operar. Cuando nosotros analizamos estos dos grupos de objetivos, lo que nos dimos cuenta es que el grupo de la producción, el lado de la producción, coincidía exactamente con lo que Marshall ya a fines del siglo XIX definió como los mecanismos para generar economías de aglomeración. En definitiva, la base teórica para la promoción de una forma de desarrollo en forma de clúster, que posteriormente fue tomada por Porter y otros autores. Y esto es interesante por el hecho de que la mayoría de las regiones mineras desde finales del siglo XX han tratado de seguir estas políticas de clúster. En definitiva, esta tabla nos llevó a la idea de que las políticas de contenido local podrían convertirse en un instrumento para fomentar las economías de aglomeración clásicas de los clústeres. El problema que encontramos fue que en realidad la mayoría de las políticas de clúster minero que se han aplicado en el mundo en los últimos 20 años normalmente se han basado en una visión de las regiones como contenedores, es decir, las regiones eran los lugares donde se producía, donde se daban todas las relaciones y donde se generaba la capacidad competitiva regional, sin tener en cuenta que la minería había cambiado, que en el fondo la organización de la producción minera ya no era la misma. Y este es un cambio que viene de los años 90. En realidad, desde los años 90 la minería empieza un proceso de fragmentación global de la producción, es decir, de subcontratación creciente y no subcontratación a escala local, sino subcontratación a escala global. También un uso creciente de la conmutación a larga distancia, y lo que algunos autores han llamado un renacimiento tecnológico, es decir, las empresas mineras han dejado de ser empresas que se consideran maduras en términos tecnológicos y han incorporado innovaciones muy recientes desde el ámbito de la tecnología. En ese sentido, esta forma de organización de la producción ha dado lugar a que la minería se organice como una red de producción global caracterizada porque los nodos de esa red son una jerarquía de lugares. Una jerarquía de lugares donde cada uno de los lugares vinculados a la producción minera cumple funciones diferentes. Y no siempre las regiones mineras pueden cumplir el papel principal a pesar de que es el lugar donde se genera la mayor cantidad de valor agregado. Esto nos lleva a pensar primero en las políticas de clúster y en las políticas de contenido local desde una perspectiva multiescalar. Es decir, no ya pensando en qué ocurre dentro de la región, sino cómo la región se organiza dentro de una red global y sus relaciones tanto internas como externas. Desde esa lógica aparece un concepto que es clave, que es el concepto de incrustamiento territorial o arraigo territorial, si quieren traducirlo de otra manera. De acuerdo con Hess, cuando pensamos una red global, tenemos que tener en cuenta en qué medida las empresas
y las organizaciones relacionadas con estas empresas están ancladas, arraigadas en un lugar. Porque en el momento en que la producción se fragmenta, lo que nos encontramos es con que la actividad puede estar más o menos incrustada en los distintos lugares. Estos efectos de anclaje, estos efectos de arraigo, en definitiva, nos llevan a entender el incrustamiento territorial de una actividad como la dependencia que tienen las empresas, en nuestro caso las empresas mineras, de los recursos locales, de su fuerza de trabajo, de sus proveedores de servicios o de las propias políticas públicas. Este concepto se considera como una condición necesaria, aunque no suficiente, para promover el desarrollo. Tradicionalmente se consideró que la minería era una actividad anclada, arraigada en los territorios, principalmente porque los yacimientos son fijos y por lo tanto, de una manera o de otra, la extracción del mineral tiene que darse en las regiones. Sin embargo, este supuesto de que la minería es una actividad anclada en el territorio cada vez se encuentra más cuestionado. Fundamentalmente por el hecho de que los encadenamientos productivos de la minería se caracterizan por lo que se llama una división espacial del trabajo. Es decir, no todos los encadenamientos ya son necesarios o ya no se producen en el lugar donde se encuentran los yacimientos. Muchos de ellos se contratan fuera y normalmente son los que son más intensivos en tecnología. Tampoco hay una dependencia de los mercados de trabajo regionales. De hecho, está el uso de la conmutación a larga distancia, el incremento de la robótica y del trabajo remoto. Y luego, además, el papel que pueden cumplir las empresas mineras como canales de transferencia de conocimiento se ve limitado si estas regiones mineras tienen poca capacidad de absorción. Es decir, si su tejido productivo está formado por empresas que no son capaces de adoptar, transformar y crear conocimiento. Este proceso de desarraigo o desincrustamiento territorial de la actividad minera es a lo que nosotros en el artículo llamamos el proceso de vaciamiento de las regiones mineras. En definitiva, es un proceso donde la propia actividad minera cada vez depende menos de los territorios mineros para su desarrollo. Por lo tanto, en ese contexto, la propia actividad minera pierde capacidad para promover el desarrollo regional. Y ahí es donde surgen las políticas de contenido local a escala regional como un medio que podría ayudar a promover este incrustamiento territorial y a través de eso promover el desarrollo regional en un contexto en el que sabemos que la minería está fragmentando globalmente su producción. Aquí hay que dar un aviso, y es que el incrustamiento territorial es solo un ingrediente del desarrollo regional. Lograr que muchas de estas actividades se vuelvan a contratar en regiones mineras, que los trabajadores sean locales o que se genere cierta capacidad de transferencia de conocimiento es solamente un ingrediente. Bien, nuestro caso de estudio, por lo tanto, como decía antes, es Chile, esto que hemos llamado la excepción chilena. Chile, en estas cadenas globales de la minería, tiene una posición que resulta hasta cierto punto paradójica, porque es uno de los grandes productores, pero al mismo tiempo ocupa una posición que es secundaria dentro de las redes de producción global de la minería. En primer lugar, porque no ha sido capaz de crear una industria de proveedores de servicios tecnológicos competitivos internacionalmente. A lo más tiene algunas empresas que son competitivas a escala latinoamericana en la prestación de servicios mineros y su capacidad de creación de tecnología minera ha sido muy baja. Al mismo tiempo, gran cantidad de las minas que hoy en día se encuentran en explotación son muy maduras y esto ha supuesto una productividad cada vez menor. Y después, desde la perspectiva ya más de la estrategia de desarrollo minero, nos hemos encontrado con políticas que son fundamentalmente favorables a un enfoque de mercado, con poca participación del Estado, salvo en el caso de la empresa pública Codelco, que es un actor central, y estrategias de desarrollo minero fundamentalmente centralizadas, diseñadas desde arriba y desde la región metropolitana, y con una perspectiva ciega espacialmente.
es decir, con muy poca consideración de estas diferentes funciones que cumplen las distintas regiones en la red de producción. En ese sentido, como decíamos antes, es un caso interesante por el hecho de que ha habido muy poca aplicación de políticas de contenido local, y eso nos permite observar qué ocurre en un contexto de fragmentación de la producción cuando estas políticas son poco aplicadas. Lo que nosotros vamos a analizar para el caso chileno, entonces, es cómo ha evolucionado este incrustamiento territorial de la minería, considerando el conjunto del sistema de regiones chileno, aunque centrándonos en las regiones mineras y en los principales nodos de la red. Para eso vamos a estudiar, o estudiamos, los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, las funciones que cumplen los proveedores dentro de la red, cuáles han sido las consecuencias del uso cada vez mayor de la conmutación a larga distancia para los mercados de trabajo, y en qué medida las regiones mineras se convierten en lugares en los cuales existe un incentivo o existe la posibilidad para que haya una transferencia de conocimiento desde las empresas mineras propiamente tal y los proveedores regionales. Desde el punto de vista de los encadenamientos, Chile muestra claramente cómo la actividad minera se ha transformado en su organización. En el año 1990, apenas un 11% de los trabajadores eran subcontratados, es decir, la actividad estaba prácticamente integrada verticalmente. Todo se desarrollaba, o casi todo se desarrollaba dentro de la mina. Hoy en día, en el año 18, pero las estadísticas están bastante estables desde el año 2015, en torno a 2/3 de los trabajadores son subcontratados. Esto ha dado lugar a un aumento significativo de las empresas proveedoras de servicio a la minería. De hecho, numerosos estudios destacan que estas empresas cumplen un papel cada vez más importante en el desarrollo de la industria minera. En el 2007, de acuerdo a la Fundación Chile, había en torno a 3.500 proveedores y solo 5 años después, en el 2012, ya había aproximadamente 6.000. Esto significa que a medida que aumenta la subcontratación, surgen más oportunidades de encadenamientos, porque tenemos muchas más empresas que prestan servicio a la minería, y esto ha sido destacado como una oportunidad por varios autores para promover un desarrollo basado en la minería a partir de los encadenamientos con sus proveedores. Sin embargo, Castaño y otros lo que identifican es que entre el año 95 y el 2013, lejos de subir, los encadenamientos, tanto hacia atrás como hacia adelante de la minería en Chile, disminuyeron. Disminuyeron en todo el país y especialmente disminuyeron en las regiones mineras. Es decir, que el porcentaje de compras, es decir, la dependencia, en el caso de los encadenamientos hacia atrás, que tenía la minería con respecto a otros sectores, se redujo. Aquí hay varios argumentos y especialmente lo interesante es que esto ocurrió durante el superciclo, fue cuando más bajaron los encadenamientos, lo que lleva a pensar que hubo un comportamiento básicamente orientado a capturar las rentas que generó la subida de precios. Al mismo tiempo, es importante saber dónde están estos proveedores. Estos proveedores no están en las regiones mineras, están mayoritariamente en la región metropolitana. De acuerdo a distintas fuentes, lo que sabemos es que entre el 54% y el 63% de los proveedores de servicios a la minería tienen sus casas matrices en la región metropolitana. Esta cifra sube al 90% cuando consideramos las grandes empresas proveedoras y las empresas proveedoras que son multinacionales. Y nos encontramos con que las empresas que proveen servicios desde la región metropolitana a las empresas mineras representan el 80% de sus compras. En definitiva, estos encadenamientos mayoritariamente no se producen en regiones mineras, sino que se producen con el centro, o se producen con la región metropolitana.
De igual modo, cuando nosotros analizamos cuáles son los servicios que se prestan desde cada uno de los lugares de la red, lo que encontramos es lo que se conoce como un patrón de división espacial del trabajo. Nos encontramos con que la región metropolitana está especializada en los servicios intensivos en tecnología, lo que se conoce en la jerga como los KIMS, los Knowledge Intensive Service Suppliers, que prestan sobre todo actividades de exploración y servicios de ingeniería y medio ambiente, mientras que en las regiones mineras su especialización fundamental y muy alta es en servicios genéricos, servicios rutinarios como puede ser el mantenimiento y la reparación, las construcciones menores y los servicios de alquiler o arrendamiento de equipos. Y al mismo tiempo, también esto lo que nos va mostrando, tanto la reducción de los encadenamientos como la localización de los proveedores, fundamentalmente en la región metropolitana, y el tipo de servicios que prestan los proveedores que están en regiones mineras, lo que genera es una dependencia cada vez menor de las empresas mineras de los servicios que se prestan de las regiones mineras. En definitiva, lo que nosotros hemos llamado un proceso de desincrustamiento con respecto a la provisión de servicios y a los encadenamientos. Cuando pasamos a los mercados locales, lo que se observa es que la conmutación a larga distancia, es decir, aquellos trabajadores que viven en una región pero trabajan en otra, han pasado desde 2002 a 2014 de un 2,5 a un 3,7% del total de los trabajadores ocupados. Y esta cifra, este aumento que es importante, se da sobre todo en actividades relacionadas con la minería. En particular, las dos regiones más especializadas en la minería, que son la de Antofagasta y la de Atacama, durante el periodo o la década que va de 2010 a 2019, los conmutantes de larga distancia han representado entre el 20 y el 15% para cada una de las regiones del trabajo regional. Esta cifra todavía sube más cuando consideramos solamente los trabajadores mineros. En ciudades como Calama y Antofagasta, en el año 19, más de la mitad de los trabajadores de la minería no vivían en esas ciudades ni en la región de Antofagasta. Por lo tanto, nos encontramos con una situación en que también la dependencia del factor trabajo con respecto a las regiones mineras ha disminuido, y además tenemos un futuro que ya es presente, y es el hecho de la robótica, que hoy en día ya tenemos gran cantidad de procesos que están robotizados, incluso está el manejo de camiones autónomos, y ya se encuentran operando centros de operación integrados que se encuentran en Santiago y que gestionan desde allí la parte más importante de los procesos, es decir, lo que llamamos el trabajo remoto. Este proceso, además, tanto la robótica como el trabajo remoto, probablemente después de la pandemia se van a ver incrementados. La pandemia no ha hecho otra cosa que acelerar metodologías o técnicas, mejor dicho, que ya estaban a disposición de las empresas y que probablemente van a mejorarse en un futuro próximo. ¿Qué ocurre con la transferencia de conocimiento, que es la tercera dimensión que nosotros íbamos a analizar con respecto al incrustamiento territorial? Bueno, en regiones como las mineras, lo que nos encontramos es con lo que tradicionalmente se llama como distritos de ejes y radios. Es decir, tenemos grandes empresas, las mineras en este caso, y un gran conjunto de proveedores. La transferencia de conocimiento en este tipo de tejidos productivos es fundamentalmente exógena, es decir, llega a través de las grandes empresas mineras, ya sea públicas o privadas, que son lo que se llama en la jerga gatekeepers tecnológicos, es decir, son los canales de entrada de conocimiento y desde ahí se difunde al conjunto del tejido productivo. Este tipo de lógica fue la que se aplicó en el que probablemente ha sido el gran experimento de política de contenido local que se ha aplicado en Chile, en lo que va de siglo,
que lo aplicó en principio una empresa privada, BHP, y que posteriormente fue adoptado por Codelco y otras empresas mineras, y fue el programa de proveedores de clase mundial, que se extendió desde el año 2009 al año 2017, y que posteriormente ha sido sustituido por el programa Expande, que no vamos a tocar en esta presentación. Pero el programa de proveedores de clase mundial lo que trataba de conseguir era fundamentalmente generar lo que se llamaba, lo que en ese momento se llamó 250 proveedores de clase mundial. En definitiva, lo que buscaba era identificar proveedores chilenos que fueran capaces de resolver algunos retos tecnológicos planteados por las empresas mineras. Y por lo tanto era una política de contenido local porque se orientaba a promover el desarrollo tecnológico de proveedoras chilenas. El problema para las regiones mineras, en este caso del programa de proveedores de clase mundial, fue que este programa era espacialmente ciego. Es decir, era un programa que se orientaba a todo el país y no consideraba esta organización en red a lo largo de las regiones chilenas, y partía ya de las capacidades que estaban instaladas en cada uno de los territorios. No tenía una perspectiva regional particular, y esto se manifestó en cómo finalmente se distribuyeron todos los proyectos que se llegaron a desarrollar. Aquí tenemos la distribución territorial de los proyectos que se han desarrollado hasta el año 14. En realidad, pocos más se añadieron después del año 14 hasta el 17. Así que tenemos una muestra muy representativa de su distribución territorial. Y lo que podemos ver, bueno, en primer lugar, llama la atención que participaron un 16% de empresas multinacionales cuando este proyecto trataba de promover el desarrollo de empresas tecnológicas proveedoras chilenas. Pero después lo que más llama la atención es que, dado este carácter espacialmente ciego de esta política de transferencia de conocimiento, prácticamente un 57% de las empresas estaban en la región metropolitana y un 10% en Valparaíso. Las regiones mineras apenas participaron con un 12% de los proyectos. En el caso de Antofagasta, que representa más del 50% del producto de la minería, apenas participó en un 8% de los proyectos de este programa. Bueno, esto en definitiva, más allá del éxito o el fracaso de este programa, porque el programa de proveedores de clase mundial finalmente se cerró y se convirtió en Expande, sin haber cumplido en ningún caso las metas que se propuso de generar a 250 proveedores de clase mundial, lo que nos manifiesta este resultado es que en este momento los proveedores más tecnológicos no se encuentran aquí, y en caso de querer utilizar conocimiento local o transferir conocimiento local, hay mucha más probabilidad de que esto se haga en regiones como Valparaíso o Chile que en regiones como Antofagasta. Bueno, a partir de estos resultados, lo que encontramos es, en primer lugar, que la organización de la producción minera en los últimos 30 años ha favorecido un proceso de vaciamiento de las regiones mineras. Un vaciamiento que supone una incrustación cada vez menor y una dependencia cada vez menor de la actividad minera de los territorios donde se encuentran los yacimientos, lo que reduce en definitiva sus oportunidades para promover encadenamientos tecnológicos fuertes, para incrementar el tamaño y la cantidad de habilidades o capacidades de sus mercados laborales, y también para promover procesos de transferencia de conocimiento a los proveedores locales. Estos resultados nos llevan a defender el hecho de que planteemos políticas de contenido local regionales. Es importante, de todos modos, tener en cuenta que estas políticas de contenido local por sí solas no son suficientes, y esto está ampliamente demostrado. Es decir, estas iniciativas, el traer o contratar trabajadores locales o empresas proveedoras locales por sí solas no tiene resultados
sino que tienen que ser incluidos en un marco de política más amplio. En primer lugar, es importante no considerar solo lo que ocurre en la región, sino cómo la región se integra en diferentes escalas espaciales. Cada vez se reconoce más la importancia que tienen los contactos externos de las regiones para promover desarrollo e innovación. En segundo lugar, tiene que integrarse dentro de una combinación de políticas verticales, es decir, políticas de estrategias de desarrollo minero propiamente tal, con políticas horizontales, es decir, políticas que en definitiva estén orientadas de manera más transversal a la creación de capacidades y competitividad regional y crear condiciones para que estas políticas verticales sean efectivas en regiones. Y esto nos lleva también a, de alguna manera, alejarnos de lo que han sido políticas tradicionales de contenido local, como por ejemplo la política de proveedores de clase mundial, que normalmente se presentaba como una política que resolvía fallos de mercado o que trataba de resolver fallos de mercado, a tratar de considerar enfoques de política más basados en fallos de sistema. Considerando el hecho, por ejemplo, de que muchas de las regiones mineras tienen problemas de infraestructura, problemas de instituciones, es decir, de reglas que en definitiva favorecen la localización, favorecen el estar localizado en regiones como la metropolitana y evidentemente lo más fundamentalmente políticas que consideren fallos sistémicos en el tema de capacidades instaladas en las empresas. Bueno, el artículo nosotros lo cerramos con un conjunto de recomendaciones. No es un diseño de política propiamente tal, sino más bien una especie de menú de alternativas de políticas de contenido local. Las dividimos en tres grupos, una vinculada con los encadenamientos, otra con los mercados de trabajo y otra con la transferencia de conocimiento. Y en definitiva lo que identificamos son políticas verticales y políticas horizontales que podrían llegar a plantearse, especialmente en regiones mineras, para tratar de promover procesos de mayor incrustamiento de la actividad minera y a través de ellos también mayor desarrollo o potencial mayor desarrollo, ¿no? Desde el punto de vista vertical, es decir, aquellas políticas más orientadas directamente al sector minero, varios trabajos señalan la importancia de las políticas de trasplante. Es decir, el hecho de que casas matrices de empresas mineras o proveedoras y también de organismos públicos se localicen en regiones mineras. Porque de esta manera se pueden localizar o se pueden convertir en ejes de acción y de atracción de otras empresas. En segundo lugar, la política más clásica de contenido local es la existencia de requerimientos obligatorios en un principio, posteriormente podrían ser voluntarios, de porcentajes de contratación de trabajadores o de empresas regionales. Aquí es muy importante que estas políticas no sean un número simplemente, sino que establezcan funciones, es decir, qué tipo de empresas son las que deben estar sometidas a estas cuotas, por llamarlas así, de contratos. También programas de proveedores o de desarrollo de proveedores, pero que tengan una perspectiva territorial, es decir, que consideren las capacidades instaladas y trabajen para que estos proveedores aumenten sus capacidades. Con un rol activo, y esto se ha señalado en varios trabajos, que pueden tener en la minería las empresas públicas. Las empresas públicas pueden generar un efecto de demostración en las privadas. En Chile ha sido hasta ahora al revés, han sido las empresas privadas las que han provocado a las públicas para que sean seguidoras. Después está algo que siempre tiene que acompañar a las políticas de desarrollo local, que son los requerimientos de que haya una formación. No basta con contratar trabajadores locales, sino que estos deben ser capacitados. Y deben ser capacitados en funciones que incorporen conocimiento y actividades de tipo cognitivo y tecnológico. Otras medidas podrían ser incentivos fiscales vinculados a la contratación de empresas o de trabajadores locales, la generación de joint ventures entre empresas proveedoras y empresas mineras, y algo que también se ha destacado en los últimos tiempos como una política de desarrollo local es
lo que se llaman los clústeres temporales, las ferias, las convenciones, que es algo que ya la región de Antofagasta, por ejemplo, está realizando. Desde el punto de vista horizontal, se sigue destacando las políticas de trasplante, aunque no sean en organismos vinculados a la minería. La generación de infraestructura y acceso a terrenos también es fundamental, la generación de beneficios fiscales y la generación de un sistema de financiamiento local, es decir, a través de préstamos, capital de riesgo, inversión ángel. En el campo de los mercados de trabajo, en primer lugar, y esta es una discusión que, por ejemplo, ya está implantada en el ámbito de la región de Antofagasta, está el hecho de regular los sistemas de turnos, estableciendo algunas limitaciones, el establecer o presionar para que haya una residencia local de los gerentes de las empresas, el establecer un porcentaje de contratación de trabajadores locales, establecer incentivos a esta contratación y, por supuesto, la cooperación en la formación de trabajadores locales, ya sea público, o sea, a través de la iniciativa público-privada, y los subsidios a la vivienda. Es decir, uno de los grandes problemas de muchas regiones mineras son los precios altos de la vivienda y el poder tener acceso a viviendas más baratas podría atraer trabajadores. Desde el punto de vista horizontal, en el ámbito de los mercados laborales, es fundamental aplicar políticas a largo plazo que traten de aumentar la calidad de vida en las zonas mineras, atraer capital humano calificado y la formación de trabajadores cualificados. Por último, en términos de conocimiento, y aquí algunas de estas políticas ven que se repiten y afectan a los tres ámbitos al mismo tiempo, está la colaboración y acuerdos para el desarrollo de universidades regionales y centros de investigación, los programas de desarrollo regional, de proveedores con una perspectiva territorial, los acuerdos con proveedores globales, locales y los clústeres temporales de los que ya hemos hablado. Horizontalmente, bueno, aquí también está la promoción de las regiones, de las universidades regionales, perdón, la atracción de empresas y centros, es decir, el trasplante de centros tecnológicos hacia las regiones mineras y también el financiamiento. Bueno, muchas gracias. Con esto termino y quedo atento a las preguntas y al potencial debate que puedan tener todas estas propuestas. Muchas gracias, Miguel. Interesante la presentación. Muy interesante en realidad. Muchas gracias por eso. Dejamos abierto entonces el espacio para preguntas. Recuerden que pueden ser tanto desde el punto de vista, o sea, pueden hacerse tanto con el comentario o pueden pedir, levantar la mano y pedir hablar. Bueno, creo que ya tenemos algunas preguntas por ahí. Hay varias, pero no sé cómo leerlas. Espera, Manuel, ¿quieres comenzar tú? ¿Que levantó la mano, Manuel Pérez? Sí, ¿me oís? Sí, supongo que sí. Te escuchamos. Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, la verdad que está muy interesante bueno, lo primero, enhorabuena por la publicación y en segundo lugar, o sea, la verdad que es súper interesante lo que planteáis en ella, ¿no? Sobre todo pensando en la capacidad de desarrollo que se puede llegar a producir en regiones como esta si de forma endógena se actúa, ¿no? Porque si tenemos que esperar que de forma espontánea esto surja, difícilmente se va a producir. Entonces, a mí hay una de las cuestiones que tú planteas, Miguel, bueno, que habéis planteado vosotros en cuanto a las potenciales políticas que se pueden llegar a implementar en el mercado de trabajo. Yo no sé si puedes ir a la slide, es como la última o la penúltima, me parece que es, la penúltima. Ahí está. Esa. ¿Es esa? Esa es. Que dice, programas para incrementar la calidad de vida. Sí, la atracción de capital humano y la formación de trabajadores cualificados. Mira, cuando uno ve, y a lo mejor que Víctor me corrija porque él sabe mucho más de esto que yo, pero cuando uno ve cuál es la distribución del capital humano por regiones y lo compara entre ellas, lo que se observa es que en los retornos a la escolaridad, en la región de Antofagasta, son mucho más bajos que la región metropolitana y que prácticamente en todas las regiones del país. De hecho, está en penúltimo lugar en retornos a la escolaridad. Sin embargo, tiene el nivel de capital humano más alto
o de los dos más altos del país está ahí con la región metropolitana. Me parece que la metropolitana es la primera y luego viene la región de Antofagasta. A mí realmente, yo no creo que sea, en esta lógica, un problema del tipo de trabajo que tenemos, es decir, un tipo o sea, un problema relacionado con la cualificación de los trabajadores. Yo creo que tiene que ver más con el tipo de vacantes que se generan, y eso está más en relación a la demanda laboral y la estructura productiva, y cómo realmente está la especialización de la región. O sea, yo creo que es clave, como vosotros indicáis, que de alguna manera se incentive la localización de las casas matrices. Las casas, claro, las casas, sí, o sea, las casas matrices en la región, porque si no, la única forma que tiene seguramente a través del capital humano de potenciar el desarrollo de la región es tratar de incentivar el surgimiento de otros sectores productivos que no sea la minería. Es decir, empezar a eso, invertir seguramente en TICs o en esto del corredor bioceánico, ¿no? Que se está produciendo hoy en día. O sea, yo creo que realmente es eso. O tú atraes este tipo de vacantes a la región, sí, o no. Y aparte que luego también, si uno lo ve, o sea, el fenómeno de la conmutación, el tipo de conmutantes que se atraen no viene derivado de falta de capital humano, es mano de obra técnica que básicamente lo que hace es incrementar la demanda, o sea, incrementar la cantidad de trabajadores que ya se tienen en la región para ocupar puestos de trabajo técnicos en el sector productivo de la minería, en la minería, básicamente. Entonces, ese es un punto que a mí me choca muchísimo, ¿no? Esa disparidad entre tener un alto nivel de capital humano, pero a la vez ese capital humano está muy mal pagado en términos nacionales. No sé si tienes alguna impresión acerca de esto o si vosotros lo habéis explorado. No, o sea, yo creo que tienes razón. Es decir, aquí el problema que tenemos no es un problema de que la gente tenga poca educación, sino fundamentalmente yo creo que hay que verlo desde la perspectiva de qué funciones cumplen. Y fundamentalmente aquí cuando hablamos, quizá no sea del todo correcto hablar de capital humano, que es un concepto que se vincula más a la idea de educación, sino más bien de lo que aparece después entre paréntesis, ¿no? Esto que llamamos la clase creativa. Es decir, el conjunto de personas que desarrollan fundamentalmente actividades de tipo cognitivo y con capacidades de decisión. Es decir, la mayoría de esas personas no están aquí. Y eso también influye en que el tipo de capital humano calificado que tenemos no sea tan pagado. Y de hecho, lo que tú dices también es cierto con respecto a la conmutación. Es decir, la conmutación no son trabajadores altamente calificados, la mayoría de ellos. Fundamentalmente son trabajadores técnicos. Pero el problema que tiene Antofagasta es justamente cómo somos capaces, en términos de región, de atraer a trabajadores que tengan estas capacidades tecnológicas y que generen una oferta laboral tecnológicamente avanzada. Porque además eso luego viene vinculado también con una demanda de determinado tipo de servicios que hoy en día Antofagasta no tiene. Y por eso está el primer punto, el punto de que necesitamos incrementar la calidad de vida. Es decir, programas como los que en su día se plantearon del Creo Antofagasta o no sé tanto, pero quizá también el Calama Plus en la región, yo creo que apuntaban en la buena dirección. Es decir, necesitamos mejorar la calidad de vida para que el tipo de trabajador que se instale aquí sea un trabajador que ocupe y que se ocupe de determinadas funciones. Por eso también la propuesta esta de los CEOs, ¿no? de los gerentes. Es decir, necesitamos que la gente que tome decisiones de alguna manera se encuentre incrustada en el territorio. Ha habido una demanda clásica, por ejemplo, de que estos gerentes sean de la región, o por lo menos se vengan a vivir aquí, ¿no? Porque eso los hace como más del territorio. Gracias. Sí. Gracias, Miguel. Perdón, adelante, Manu. No, que está genial, que gracias por la respuesta. Me salgo.
Fantástico. Vamos, leamos, ¿les parece una...? Bueno, Yasna pidió la palabra, pero antes estaba Juan Soto, que probablemente está de Inglaterra escribiéndolo. Voy a leerla para que el resto conozca la pregunta. Dice que disfruta mucho la presentación del artículo, pero tiene un par de preguntas acerca de las implicaciones de política. Él le dice a Miguel que dado este escenario de vaciamiento, la pregunta es ¿cuál es la alternativa ante este escenario dada la falta o rezago de economías de localización o urbanización? ¿Qué ejemplos de políticas exitosas se tienen para que puedan corregir, entre comillas, ¿cierto? En cierta forma el path dependence que han generado las regiones mineras? Ahí vamos con Just. Gracias, Juan. Bueno, Juan, gracias. Espero que estés bien en Inglaterra. Ahora que ya parece que no está empezando la segunda ola de la pandemia. Esperemos que se mantenga así y puedas salir a dar un paseo por Londres. Hombre, yo creo que tu pregunta apunta a algo clave. En definitiva, es si a pesar de todos estos esfuerzos que hacemos, estas políticas pueden tener éxito o no. Porque en definitiva da la impresión de que todas las fuerzas de mercado hoy en día están tirando para afuera. Entonces, la verdad es que esta dependencia del sendero es muy fuerte. Entonces yo creo que hoy en día las políticas que nosotros proponemos no son una solución. De hecho, no nos atrevemos a proponer una política concreta, sino una batería de políticas que podrían llegar a aplicarse, podrían llegar a combinarse con otras. Yo creo que es fundamental el tema de las políticas horizontales tanto como el de las verticales. Es decir, si no se crean capacidades en regiones periféricas, difícilmente vamos a poder superar lo que tenemos hoy en día. Y ahí, bueno, yo voy a volver a decir lo que casi siempre digo, no tengo... o sea, los casos exitosos son pocos, yo creo que son algunos como los que se han visto en Australia. Hay ciudades que han logrado convertirse en ciudades capaces de crear tecnología desde la propia minería, a pesar de que son ciudades que también tienen toda una periferia que está siendo... se ha convertido prácticamente simplemente en zonas de extracción, ¿no? Pero yo creo que estamos ante un dilema de política que es muy complejo y hay algo que es clave también para que estas políticas funcionen y es que haya agencia política, es decir, que los propios actores regionales estén convencidos de aplicar una política de este tipo, sobre todo en un marco administrativo e institucional como el del país de Chile, donde el marco institucional limita mucho la acción de los gobiernos regionales. Entonces, y por eso yo soy un poco pesimista, por el hecho de que la propia agencia regional hasta ahora no ha sido muy potente. Pero es interesante ver cómo la activación que ha habido en los últimos años de algunas protestas, de la demanda de un nuevo trato, yo creo que ha empezado ya a activar a las propias empresas mineras. Y de hecho son las empresas privadas las que reaccionan más rápido ante la agencia de los actores regionales. Son las primeras que han empezado a decir, bueno, vamos a hacer un plan de contratación de trabajadores locales. El nuevo plan de proveedores de clase mundial ya no se llama proveedores de clase mundial y se llama Expande y tiene un componente territorial. Si de ahí podemos o no generar economías de localización y romper el sendero en el cual estamos, es la gran pregunta. No tengo una respuesta, Juan, pero creo que estás apuntando en la dirección apropiada. Gracias, Miguel. Le damos la palabra a Yasna, que levantó la mano hace un momento atrás. Yasna, adelante. Listo. Muchas gracias, Víctor. Bueno, muy interesante la presentación, Miguel. Sobre todo en este último punto, yo creo que el valor agregado que tiene este trabajo es precisamente entregar esta batería de políticas o de programas o de posibles programas que pueden ser implementados a la hora de, en cierta forma, detener y de fomentar finalmente el desarrollo territorial de la región. Ahora, un elemento que a mí creo que apunta básicamente a lo que planteabas al final, con el hecho de pensar en el proceso de gobernanza y cómo, por ejemplo, la descentralización podría generar oportunidades para poder implementar este tipo de acciones, porque al final del día
esta estructura de diseño de política pública también está supeditado al hecho de entender de que en las regiones tampoco existe un fortalecimiento de las instituciones, sobre todo públicas, que busquen una mayor o que tengan como objetivo potenciar a la industria minera y dar este giro, ¿bien?, que permita que muchos de estos rendimientos finalmente queden en la región, porque al final del día la discusión se centra en eso, y obviamente llevar también a, por ejemplo, una industria minera que sea mucho más sustentable, que permita el incremento de la calidad de vida, sin pensar en la idea de estas zonas de sacrificio que obviamente la región posee. Entonces mi pregunta es, la primera es, ¿cuáles son las oportunidades que ofrece un proceso político de descentralización, por ejemplo, para poder implementar estas políticas y empoderar también a las regiones y a las autoridades propiamente tal a pensar y repensar en el desarrollo de la región, desde obviamente nuestra región? Y la segunda pregunta está ligada con el Comité de Desarrollo Productivo Regional, que en cierta forma ha estado en la palestra pensando en cómo también se pueden potenciar los emprendimientos dentro de la región y que obviamente también van de la mano con incentivar industrias que sean mucho más intensivas en términos de conocimiento y que estén más ligadas también a la innovación propiamente tal. Entonces, ¿cuál es el rol en este caso de este Comité de Desarrollo Productivo Regional y cómo también podría ayudar, entre comillas, a generar un proceso o un camino inicial para poder implementar estas políticas que ustedes también proponen en el documento? Sí, Yasna, gracias. Yo, bueno, con respecto a lo primero, aquí es un poco este debate entre políticas. Aquí, normalmente las políticas que se han planteado, la única política de contenido local que se ha planteado de manera institucional y como un gran programa, y cuando uno lo ve en su planteamiento, ellos dicen, tenemos que resolver problemas de, en definitiva, fallos de mercado. Esa es una postura que para el desarrollo regional es muy peligrosa porque lo que asume es que las condiciones están dadas para una competencia igualitaria. El problema es que los puntos de partida no son los mismos, y mucho menos en esta organización en red que tiene hoy en día la actividad minera. Es decir, si nosotros eliminamos esos fallos de mercado, probablemente la región no va a participar de esas políticas. Entonces, y uno de los grandes problemas es justamente que nos encontramos ante fallos sistémicos, es decir, fallos que tienen que ver con una dotación de infraestructura y de bienes públicos mucho menor en regiones, y el tema clave que tú señalas, con un marco institucional que impide a las regiones diseñar buena parte de sus políticas y construir sus políticas de desarrollo regional desde abajo, desde las necesidades sentidas, generar sus propios incentivos fiscales, es decir, una descentralización real. En ese sentido, yo creo que el marco institucional es una gran camisa de fuerza para que cualquiera de estas políticas que estamos planteando pueda incluso llevarse a cabo o pensarse. Es decir, algunas de estas probablemente cuando uno las lea va a decir, sí, muy bonito, pero en realidad no podemos hacer gran cosa desde aquí, ¿no? Y eso de alguna manera también ata a organizaciones como el Comité de Desarrollo Productivo Regional, ¿no? O sea, yo hoy en día este Comité de Desarrollo Productivo Regional a lo más que puede hacer es señalar caminos a seguir, hacer propuestas, pero mientras el marco institucional no cambie, es complejo. Yo creo que el papel para poder llegar a algunas políticas de este estilo pasa más por la agencia regional. Y cuando digo agencia me refiero a los actores regionales, es decir, a la activación de la sociedad para que en la medida de lo posible genere una presión social sobre las empresas mineras y sobre las empresas públicas, no solo privadas, sino públicas también. ¿En qué sentido digo esto? Las empresas mineras, y aquí me voy a centrar solo en la minería,
son extremadamente sensibles a las protestas sociales, porque están sujetas, y eso está en los estudios, es decir, ¿cuáles son los puntos sensibles de la industria minera? Las relaciones con la comunidad. Si la comunidad se organiza, la comunidad hace demandas y se articula y se coordina, probablemente va a haber muchas políticas que se van a ir articulando desde lo privado, curiosamente. Curiosamente, pero curiosamente no en Chile, porque en Chile casi todo es desde lo privado, ¿no? Pero yo creo que eso lo hemos visto recientemente. Es decir, hasta hace muy poco nadie estaba hablando de programas de contratación de trabajadores locales. Ya han surgido, al menos que yo conozca, 2 programas que están haciendo eso. Lo mismo con Expande. Expande era la segunda parte de un programa que fracasó, Proveedores de Clase Mundial, y lo que le hicieron fue cambiarle el nombre y ponerle una capa de pintura, y solo más adelante fue cuando incorporaron contratación de trabajadores locales. De hecho, BHP hace poco, a través de presiones, por ejemplo, de la Asociación de Industriales, incorporó la contratación de un programa específico de trabajadores, de contratación de proveedores locales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estos comités quizá pueden ser una brújula, pero yo creo que sin una acción, sin una agencia de las organizaciones regionales y de los actores regionales, entre los cuales se incluye la universidad, va a ser difícil que esto cambie en el marco institucional en el que hoy estamos. Porque además el marco institucional en el que hoy estamos, yo creo que a lo que más afecta probablemente es a las políticas horizontales, es decir, a las políticas que se orientan a generar capacidades en las regiones. No sé si te respondí, Yasna, o me fui por las ramas. No, yo concuerdo con muchos puntos que planteaste en la respuesta, porque creo que este cambio institucional va a ser determinante para que ocurra esto otro. O sea, si no, el hecho de que tengamos este marco institucional tan restrictivo hace de que claramente las regiones no, o sea, seguir en realidad alimentando esta estructura centro-periferia en donde Santiago y la innovación estén concentradas en esos lugares, y eso es lo interesante de este caso al final del día. Así que muchas gracias por la respuesta, Miguel. No, de nada. Gracias, Yasna, por la pregunta. Gracias, Miguel, de nuevo. Germán Cortés, bueno, él levantó la mano. ¿Está ahí, Germán? ¿Quiere preguntar o simplemente Sí. leemos la pregunta? Fantástico, ya, adelante. Sí, mira, recién también tengo acceso al micrófono. Bueno, felicitaciones a Miguel por la presentación y gracias por la oportunidad de participar. Siguiendo un poco el planteamiento ya adelantado por Yasna, ciertamente la descentralización requiere de cambios institucionales mayores. Entonces la pregunta es, que la había formulado por escrito, si estamos en una buena oportunidad de hacer estos planteamientos y de llevarlos a cabo a raíz del proceso de reforma constitucional en marcha. Se supone que habrá reforma constitucional, el camino, la forma en que se hará es un tema a discutir, pero habrá reforma constitucional, por una parte. Por otro lado, está la elección de gobernadores regionales que deben presentar programas de gobierno regionales. Y adicionalmente está la reformulación o la actualización de la estrategia de desarrollo regional, que será 2021-2031, que se podría licitar de aquí a fin de mes, perdón, de aquí a un mes, y por lo tanto ponerse en marcha su ejecución relativamente pronto. O sea, es una conjunción de oportunidades en que pudieran plantearse, digamos, los fundamentos para estas políticas públicas, e incluso, ya en el caso de los programas de gobierno, por ejemplo, o de la propia estrategia, formular algunas de estas políticas regionales. Entonces, la consulta para Miguel es esa: si estamos en la oportunidad y habría que aprovecharla, o es una situación común y corriente como ha ocurrido en los últimos años. Gracias. Sí, gracias, Herman. O sea, yo creo que estamos en un momento importante. Importante porque es muy probable que se redacte una nueva constitución, en la cual yo creo que la estructura del Estado debería cambiar. Me preocupa que no es uno de los temas principales en los debates, aunque veremos ahora, cuando termine la pandemia, si es un tema que
yo creo que hay que entrar a la discusión del modelo administrativo del Estado chileno, es decir, y el tipo de descentralización que vamos a lograr. Entonces, en ese sentido, es un momento histórico y también es un momento en el cual, bueno, lo de los gobernadores es algo que está ahí, yo creo que tiene una importancia que no me atrevo a decir si es grande o pequeña, pero bueno, es un paso más en ese lento o lentísimo proceso de descentralización chilena. Yo espero que probablemente podamos a través de una nueva constitución avanzar algo más en una dirección que permita más autonomía a las regiones. Y también es importante lo que tú señalas de la estrategia regional de desarrollo. Yo creo que necesitamos una estrategia regional de desarrollo hecha desde la región, es decir, no subcontratada como si fuese una actividad minera a consultoras de fuera, y que de alguna manera recoja todos estos retos. Pero yo creo que también es importante por el hecho de que se ha tomado conciencia de que o sea, la región desaprovechó un gran momento, que fueron más de 10 años de fuerte crecimiento de la minería y que pasaron. Somos conscientes de eso, pasó la euforia, ahora estamos en un momento reflexivo y al mismo tiempo hay oportunidades que son reales y que también podemos llegar a aprovechar de diversificar la región, ¿no? Tenemos una oportunidad real con el tema de las energías limpias. Además, se ha logrado localizar en la región el Instituto de Tecnologías Limpias, que idealmente, y esto es una política de trasplantes, una típica política de contenido local. Tenemos posibilidades a mediano plazo de diversificar hacia la logística con el corredor. Seguimos con la eterna promesa del turismo, que es algo que está ahí, ya tanto turismo de negocios como turismo de ocio. Entonces es un momento donde la región podría cambiar de rumbo hasta cierto punto. ¿Lo lograremos o no? En parte depende de nosotros, así que hay que ver ahí. Gracias, Germán. Tenemos una pregunta de Patricio, creo, acá en el escrita, la voy a leer para que el resto la pueda conocer también. Bueno, felicita a Miguel por la presentación. Él hace una pregunta bastante específica. Dice, yo voy a parafrasear un poco, en el estudio se tomaron en cuenta ciertas barreras de entrada de las empresas proveedoras a la minería. O sea, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan solo para entrar a participar en este mercado? Respecto, por ejemplo, al capital inicial, años de experiencia, certificaciones. Yo creo que lo que Patricio apunta probablemente es este tema de qué tan probable es hacer estos encadenamientos y participar, si existen estos requisitos. Sí, o sea, no es un tema que hayamos analizado en detalle. Sí tenemos, por ejemplo, algunas características y capacidades instaladas en las empresas, pero no nos hemos metido en eso, pero es un problema grave. Es decir, el hecho de que realmente, o sea, sí sabemos que en las regiones mineras los proveedores que hay no tienen, la mayoría de ellos, capacidades suficientes para convertirse en proveedores estratégicos. Es decir, los proveedores que se llaman estratégicos o especializados de la minería, es decir, aquellos que ya prestan servicios más avanzados, hay pocos en la región. Y normalmente eso uno lo nota porque siempre le ponen a uno los mismos ejemplos. Y no los voy a citar porque ya sería un poco redundante. Pero sí hay grandes barreras para que una empresa regional se convierta en un proveedor estratégico o especializado de la minería. O sea, las barreras son muy altas. Y más aún cuando el sistema de aprovisionamiento de la minería se caracteriza por una estructura en la cual el poder de mercado, al ser próxima al monoxonio, es muy fuerte a favor de la empresa minera. Entonces, es la empresa minera la que es capaz de establecer todas las condiciones. Y esto fue uno de los problemas también que ocurrió con proveedores de clase mundial. O sea, fue un proyecto donde se suponía que iban a ser proyectos de colaboración y al final la colaboración no se produjo. Incluso hubo gente que se salió
habiendo logrado la innovación que se proponía. Entonces, no hemos hecho un estudio particular de cuáles son esas barreras, pero sí existen. O sea, y es complejo en ese sentido hacer crecer a empresas regionales. Quizá por eso es importante, uno de los problemas que ha habido con los programas de proveedores de clase mundial, programa de desarrollo de proveedores, para no quitarlo de mundial en realidad, es que también había un desajuste entre los retos, entre los proyectos y las capacidades instaladas. Y ese desajuste muchas veces era a escala nacional, ni siquiera era a escala regional. Entonces, probablemente muchos de estos proyectos de desarrollo de proveedores quizá podrían empezar, algunos de ellos, tratando justamente de generar capacidades que permitan romper esas barreras de entrada, ¿no? Es decir, no con retos tecnológicos tan avanzados, sino justamente para permitir crecer a las empresas regionales y estar más orientados hacia eso, ¿no? Ahí, evidentemente, se requiere de un compromiso. Si quieren, utilizando el concepto de responsabilidad social, hay una responsabilidad social de las empresas mineras de convertirse de alguna manera a través de este tipo de acciones en semilleros, en no sé cómo llamarlo, quizá incubadoras de empresas tecnológicas regionales. Eso supone que en muchas ocasiones van a tener que aceptar la colaboración sin ganar, es decir, el ganar-ganar, esto que puso de moda Porter, ¿no? Estas relaciones ganar-ganar, bueno, solo son posibles cuando ya estás en un determinado nivel. Y muy pocas empresas regionales están en ese nivel del ganar-ganar, ¿no? A pesar de que nos lo repiten constantemente. Gracias, Miguel. No tenemos más preguntas. Me permito yo hacer un par de comentarios, aprovechando mi posición acá. Bueno, felicitarte por el trabajo, me parece muy interesante. Dos comentarios, Miguel. No creo que sean preguntas, simplemente cuando uno ve tu presentación y el trabajo que han hecho junto con los colegas, empiezan a aparecer esta duda de qué tan fuerte puede ser la política para generar un cambio en el cual el sistema ha logrado su equilibrio. Uno piensa en la economía neoclásica que te dice, sabe que si el bienestar social es menor que lo que el mercado te está dando, hay espacio para la política y cámbialo, de tal manera que mostrar que el bienestar puede ser mayor. También con el tema cuando es como, bueno, de acuerdo a lo que yo leo, cuando el equilibrio espacial falla, cuando hay diferencias de bienestar a través del espacio, ¿hay espacio para la política pública para que pueda equilibrar eso? Es complejo, en realidad uno no lo ve con mucha esperanza, pareciera, porque lo que la firma hace y el comportamiento de las firmas, básicamente, incluso el de las personas, es un comportamiento que va orientado a maximizar su bienestar y beneficio, y lo que habría que hacer es generar incentivos para que eso cambie y pueda moverse hacia otro equilibrio, y eso es siempre desafiante, en realidad. Y lo segundo comentario es interesante lo que tú mencionas, Miguel, cuando hablas de la clase creativa y estas personas que pudieran fomentar el desarrollo de Antofagasta. Tú conoces muy bien, y lo hemos conversado hace mucho tiempo, el tema de esta discusión de qué es lo que es primero, o sea, si las personas siguen al trabajo. Pero otro día leí un artículo que me parece muy interesante a propósito de lo que tú señalas, porque algunos autores dicen, sabe que en realidad lo que más le importa a la gente hacia dónde moverse es el trabajo, que haya trabajo. Bueno, si hay buenas condiciones de trabajo, la gente primero considera eso. Pero cuando toma la decisión sobre si quedarse o no quedarse, son las amenidades. ¿Qué es lo que tú apuntas? Antofagasta, en mi juicio, obviamente tiene la primera condición la cumple completamente. Acá hay mucho trabajo, y hay un trabajo bien remunerado, en promedio al menos, o con cierta varianza, pero hay oportunidad de trabajo, por eso llega la gente. Parece que el segundo paso es el que hay que dar. Yo no sé, yo no veo que el privado lo vaya a hacer, yo siempre veo acá que la política pública que tiene que actuar generando un atractivo de la ciudad de manera tal que ya no solamente las personas quieran venir a trabajar acá, sino también empiezan a decidir quedarse acá. Pero yo sigo insistiendo que eso está muy relacionado con que la gente observe que su bienestar acá en Antofagasta es significativamente superior al lugar de donde vienen.
y de esa manera le generamos el incentivo y la decisión podría venir después. Solo esos dos comentarios, Miguel, a propósito de tu trabajo. Sí, gracias, Víctor. No, yo creo que son dos comentarios importantes. En realidad, a ver, ¿cuán capaz es esta política por sí sola de generar cambios? Yo creo que por sí sola es simplemente capaz de generar señales. Y señales que probablemente, volviendo a la pregunta de Juan, es difícil que cambien el sendero, esta tendencia que existe, ¿no? Pero yo creo que sí pueden iniciar cambios a pequeña escala, pero casi todos los trabajos te dicen que las políticas de contenido local por sí solas son insuficientes. Y que además normalmente acaban tratando o siendo de alguna manera evadidas por las empresas. Se genera declaración de domicilios falsos, se genera un montón de prácticas que son dudosas. En ese sentido, son políticas que requieren una gran cantidad de auditoría, pero sí son políticas que yo creo que pueden ayudar a generar algunos cambios. Es decir, aquí, más allá del concepto de equilibrio, quizá tenemos que movernos a conceptos como los de causalidad acumulativa, ¿no? Es decir, creación de nuevos senderos. Tratar de romper el equilibrio, si es que estamos en equilibrio. Entonces, por eso esta idea de cambios sistémicos, ¿no? Y generación de nuevas oportunidades. Pero ahí, es decir, nosotros en ningún momento planteamos que estas políticas vayan a ser la solución, pero yo creo que por lo menos es un intento por salir de este sendero, ¿no? Un poco para movernos de la economía neoclásica a la economía más evolutiva o a la economía, digamos, más orientada al cambio tecnológico, ¿no? Que es fundamental en este momento, yo creo que pensarlo de esa manera, porque fíjate que la gran cantidad de cambios tecnológicos hoy en día en la región son cambios tecnológicos que tienen que ver con el hecho de que ni siquiera va a haber conmutantes. O sea, los conmutantes van a desaparecer al ritmo que van las cosas porque una buena parte de las operaciones se van a hacer a distancia y otras lo van a hacer máquinas, ¿no? Entonces, yo pensaría que a largo plazo quizá incluso los conmutantes van a desaparecer. Entonces, en ese sentido, las políticas de contenido local yo creo que tienen un componente más bien de señal, pero también un componente que es de ejercer poder. Fíjate que gran parte de las políticas uno de los países que está ejerciendo políticas de contenido local de manera más clara hoy en día es China. Y China está ejerciendo un poder que tiene por ser la mayor economía del mundo y está obligando a que se compre insumos a empresas chinas y está obligando a que en esa compra de insumos haya transferencia de conocimiento. Y China está pasando por un proceso de upgrading o de lo que llamaríamos ascenso tecnológico, que en buena parte está debido a esas políticas. ¿Qué ocurre con la minería? La minería, como decía al principio de la presentación, yo creo que tiene una diferencia con otros sectores y es el hecho de que es un bien público, es un bien del Estado y es un bien además no renovable. Entonces hay una legitimidad por parte, a pesar de que no se ha ejercido en Chile o se ha ejercido de manera muy suave, de hacer un conjunto de demandas para que las empresas mineras vayan más allá de lo que es simplemente la búsqueda del beneficio. Ahí evidentemente entramos en el ámbito de la política, entramos en el ámbito de la presión social que está muy vinculado con todo esto. Ahí, eso con respecto a la parte de del equilibrio y esas tendencias, ¿no? Probablemente tenemos que salir de ese marco para que las políticas puedan funcionar. El segundo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, es decir, es muy llamativo que en las dos principales ciudades mineras del mundo, las políticas orientadas a mejorar la calidad de vida en las ciudades hayan tenido un origen privado, ¿no? Creo Antofagasta
PHP, Calama Plus, bueno, no es privado, pero es una empresa que sería Codelco, ¿no? Y eso, en el fondo, lo que nos está manifestando es que hay una dejación de funciones. Es que lo público no está actuando sobre los principales aspectos que llevan a la calidad de vida. Y ahí también, o sea, en el fondo, cómo generamos políticas públicas que hagan que la visión que tiene el resto de los chilenos de Antofagasta cambie, es algo que pasa por una política pública. O sea, no... Y es algo que desgraciadamente va a tener lugar a largo plazo. Esa idea de poder atraer a la clase creativa requiere cambios importantes y no sé si lo llegaremos a ver, pero espero que ocurra algún día. Sí, interesante, Miguel. Parece que no es un tema de eficiencia, sino de equidad también. Siempre hay que poner en relación cuando uno quiere tomar estas medidas. Miguel, ¿tenemos espacio para una pregunta más? ¿Hay una pregunta más del público? ¿Sí? ¿Miguel? Sí, claro, claro. Ya, esta es la última pregunta y ya con esto después damos finalizado el seminario. Nos pregunta Andrés de Coquimbo, bueno, da gracias por la presentación. Él habla sobre, dice la descentralización es una oportunidad clara, pero la pregunta es, ¿cuál es el diálogo local existente y la capacidad instalada entre los actores que pueden involucrar una generación y ejecución de estas políticas? ¿Ya? Si él dice si declaramos incapacidad de los agentes, ¿en qué cambiaría tener poder en la condición actual? ¿Ya? Sí, es interesante. Yo creo que apunta a este tema de cuál es la capacidad local para poder responder a Sí. desafíos. Gracias, Andrés. Bueno, Andrés, gusto saber de ti. Espero que todo esté bien por Coquimbo. Esperamos que nos visites en alguna ocasión cuando termine la pandemia para que nos presentes tus trabajos. Aprovecho para invitarte. Y sí, aquí hay un debate que es constante, ¿no? El debate de si las regiones están o no están preparadas. Y este es un debate que viene desde Portales, en realidad. Es decir, Portales cuando justifica el modelo de Estado y habla básicamente de eso, de que las regiones no están preparadas para la descentralización y así en una actitud medio paternalista, ¿no? Como que... O sea, yo creo que sí hay capacidad, pero claro, va a depender todo de cómo lo gestionemos. Es decir, en definitiva, yo creo que sí existen capacidades instaladas para que la descentralización funcione, pero claro, hay que generar un marco suficientemente transparente y donde la rendición de cuentas permita que la descentralización no se convierta en una locura o en un desmadre, que diríamos en España, ¿no? Pero yo no creo que las regiones, en términos de su capacidad de gestión, no tengan capacidades para gestionar una descentralización. Y además, si no lo hacemos, en ningún momento los van a tener. Entonces, el propio proceso de descentralización es un proceso de aprendizaje, donde los actores regionales van a ir desarrollando aquellas potenciales capacidades que no existan. No sé si con eso te respondo, Andrés. Sí, yo creo que sí. Eso es interesante, Miguel. Sin duda, yo creo que lo que tú dices es verdad. Si no damos el paso, ese proceso de causación acumulativa de generación de capacidades y aprender cómo llevar el proceso nunca se va a presentar. Yo creo que ya estamos listos. Muchas gracias de nuevo, Miguel, por la presentación. Muy interesante. Gracias a todos por las preguntas. Y gracias a todos igual por la participación, el debate. Siempre esto va enriqueciendo el trabajo de nosotros y de todos los que están aquí presentes. Le damos las gracias nuevamente a Miguel. Gracias a todos. Un saludo. Y la otra semana le estaremos contando acerca de las próximas actividades del departamento. Bueno, que estén muy bien. Adiós. Hasta luego. Gracias.